Hola chicos de secundaria, aquí les traigo el tema de factor inverso de proporcionalidad y pues puedes verificarlo en la página 40. Trate de colocarle las imágenes que aparecen por ahí de un rostro. Entonces está manejada de la siguiente manera, que aparece el boceto A, el boceto B y el boceto C. Cada uno de los bocetos se supone que fue ampliado o reducido. Ok, aquí hay algo importante que tomar en cuenta antes de iniciar con la explicación. Si nosotros, o sea, el libro o la persona que vaya a realizar la explicación, tiene que estudiarlo un poquito antes o verificar de qué trata, porque puede que tú quieras realizar una explicación basándote en el libro y termines confundiendo a tus alumnos. Entonces, por ejemplo, aquí, en cualquier lugar de las matemáticas, si tú tienes valores de una figura y los multiplicas por un factor que el numerador es mayor que el denominador, entonces esta figura original siempre va a crecer, o sea, se va a ampliar. ¿Cómo se va a reducir? No se va a reducir dividiendo siempre, en este caso sí, pero también se puede reducir la imagen en lugar de hacerla más amplia. Si yo a este boceto lo quiero hacer más pequeño, o sea, en lugar de hacerlo grande al inicio, entonces voy a agarrar y multiplicar, pero por 2/3, por ejemplo, suponiendo que yo quiero la misma medida, pero inversa, ¿ok? O sea, el inverso de 3/2 es 2/3. Si esta lo hacía en su caso más grande, esta medida lo debe de hacer más pequeño, ¿ok? Pero estoy multiplicando, no estoy dividiendo. Aquí se colocó el símbolo de división porque el libro así lo marca, que a esta medida la debemos de dividir entre esto para justamente obtener una más pequeña. También es válido. No olvidemos que la matemática tiene diferentes caminos para llegar a una misma respuesta. Bueno, entonces vamos a lo que es la explicación. Más que nada, primero de verificar en qué consiste un factor inverso. Ok, ¿qué es un factor inverso? Tú tienes, por ejemplo, a lo mejor una variedad de números. Vamos a suponer por aquí, voy a trazar una rayita para estos. Ok, imaginemos que te dan el número 2 séptimos. ¿Ok? Este es un factor. ¿Ok? Y su inverso es, por ejemplo, en este caso, su inverso va a ser simplemente cambiar al número, ¿ok? O sea, cambiar a la fracción. Su inverso será 7/2, ¿ok? Ese será su inverso. Ahora, ¿cómo lo vamos a demostrar o explicar? Tú das una medida y de acuerdo a la medida que tú des, significa que esto es el normal, por así decirlo. Al aplicarle el inverso, la idea es que regrese a su estado natural. Aquí voy con esto, pues bueno, vamos a suponer que tú tienes por ahí alguna medida en especial, ¿no? Y decimos, ok, esa puerta, lo que sea, mide 15 centímetros, por así decirlo. Entonces, tú vas a tener por ahí un 15. Vamos a poner 15 centímetros. Entonces, este 15 lo vamos a multiplicar por este factor.
Si nosotros multiplicamos 15, ahora pondré el 15 por 2 séptimos, ¿sí? Sería aquí en su caso solo va a multiplicar el 15 al que está arriba. 15 por 2, pues va a ser 30. ¿Ok? 30 sobre 7. ¿Ok? Si nosotros dividimos 30 entre 7, podemos usar nuestra calculadora sin ningún problema para poder agilizar las respuestas. Entonces dividimos 30 entre 7 y nos da 4.28. Lo vamos a dejar así. 4.28. ¿Ok? Ahora, claro que esta medida, por ejemplo, 15 centímetros por este factor, se redujo a esto. Ahora, yo estaré robando, pues prácticamente algunas medidas si yo no tomo todos los decimales o lo dejo en fracción. Pero entonces aquí la idea es que yo regrese a ese 15 centímetros. Esta medida por este factor me dio 4.28. Ahora, yo voy a multiplicar 7 por 4.28 entre 2. O sea, yo tendría que hacer, ahora, su inverso sería 4.28, ¿sí? 4.28 por 7 medios, que es el inverso. Y la idea es que este número, al ser multiplicado, me dé 15. Quiero decirlo, no me va a dar 15 exacto porque no tomé todos los decimales, ¿ok? Entonces, aquí tú tomas tu número y haces tu multiplicación nuevamente. Entre más decimales tomes, más te vas a acercar al 15. Si yo ahorita doy un ejemplo en el que pueda funcionar que la respuesta sea exacta, pues va a estar mucho mejor. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, tú multiplicas 4.28 por 7 entre 2 y te da 14.98, que eso es lo que te va a dar, 14.98. ¿Ok? ¿Por qué me dio 14.98? Repito, porque yo tomé como respuesta de dividir 30 entre 7, 4.28. ¿Qué significa? Que este 15 centímetros primero se le aplicó el factor, por así decirlo, el primer factor, y nos dio esto. Luego, si yo le aplico su inverso, pues la idea es que me lo regrese al original. Entonces en automático pues debería de dar aquí cerrado 15. No me dio 15, pero me dio 14.98 porque, repito, tomé yo al número 4.28. Si yo hubiese tomado más decimales, aquí me hubiera dado 14.99999 o algo. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice esto? Que de aquí, voy a borrar esto, que de aquí, si tú das un factor, por ejemplo, en este caso, voy a cambiarlo. Si tú das un factor como 5 medios, su inverso, pues debe de ser 2/5. ¿Ok? Y tenemos que estar preparados para esto. Como quien dice aquí, si este es mi factor, su inverso es este. Y ya, no hay más que hacer. ¿Qué es lo único que hace? Que si tú tienes algo, un número, le aplicas este factor, lo va a hacer, en este caso es más grande. Y luego, que al aplicarle su inverso, te lo va a regresar al estado original. Como quien dice, no va a pasar nada, ¿no? Entonces, ese es un detalle por ahí. Vamos a suponer que ahora tenemos una medida de 4 centímetros, vean, 4 centímetros, y le vamos a aplicar este factor. Entonces 4 centímetros lo voy a multiplicar por 5 medios. 4 por 5 me da 20. Entre 2 la respuesta es 10. O sea, es 10 centímetros.
Ojo que ahora sí creció. O sea, es obvio porque el de arriba es mayor y el de abajo pues es menor. Entonces este factor hace que nuestra figura o nuestras medidas crezcan. Ahora, yo tengo 10 centímetros. Ahora, a los 10 centímetros le voy a aplicar el factor inverso. Entonces, 10 por, o sea, 10 centímetros, 10 por 2 quintos. 10 por 2 son 20. Y 20 dividido entre 5 me da 4 centímetros. Y ojo que ahí sí se cumple. Yo multiplico y obtengo un número. Ok, ese número que yo obtuve, ahora lo voy a multiplicar por el inverso y me va a regresar al original. Entonces, de esta manera es como podemos ver que cualquier factor que nosotros conozcamos o tengamos, entonces lo podemos encontrar su inverso. Ahora, uno que siempre el alumno va a preguntar, yo les voy a prevenir, es el siguiente. ¿Qué pasa si me dan este factor? 8. ¿Cuál es su inverso? Y el alumno se queda, oh, pues no es difícil. Su inverso de 8 es 1/8. ¿Ok? Entonces otros dicen por ahí, bien, ese está bien. ¿Y qué va a pasar? Entonces, ahora, si yo te doy que el inverso, por ejemplo, es 1/6, perdón, el factor, ese es factor, entonces, ¿quién es su inverso de 1/6? Pues su inverso de 1/6 va a ser 6. ¿Por qué no puedo poner 6 sobre 1? Porque 6 entre 1 pues da 6. Entonces por eso queda como 6. Y es así como tú puedes colocar cualquier inverso. ¿Ok? Cualquier factor inverso. Y de esta manera es como nosotros podemos definirlo. Ahora, de todas maneras, como la matemática luego usa literales, y si a ti te dicen, oh, el factor es A sobre B, entonces su inverso debe de ser B sobre A. Si a mí me dijeran, es que el factor es K, entonces su inverso es 1 sobre K. ¿Ok? Entonces es así como nosotros podemos identificar un poquito de lo que son los factores. Y no hay ningún problema en que nosotros equivoquemos alguna pregunta o respuesta. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ¿qué nos marca el libro? El libro nos pregunta cosas extrañas a veces que no podemos entender. Y es así. Dice, ok, si yo quiero el boceto B, ¿qué tengo que hacer yo para obtener a partir de A? Pues aquí me lo está diciendo. Pues yo tengo que realizar una multiplicación. ¿Ok? Yo tengo que realizar una multiplicación. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo para obtener del boceto B al boceto C? Pues una división, porque también el libro lo está diciendo. El único problema es una división entre ¿qué? Bueno, aquí en este caso este es solo el factor, aquí no me están dando ninguna medida y yo tengo que ir haciendo cada una de ellas. O sea, si yo quiero pasar de aquí a aquí, debo de multiplicar. Si yo quiero pasar de B a C, debo de dividir entre este número. Igual, los factores tú decides cómo manejarlos. Si en fracción o en número decimal. ¿Por qué es más recomendable utilizar una fracción? Porque como dicen por ahí, no robamos decimales. O sea, tus respuestas son más precisas, más exactas. Entonces, aquí en general, ¿sí? Aquí en general, si a ti te dieran una figura y te dijeran, ok, es que las medidas de estas figuras mide 4
40, como lo dice por ahí, creo. Entonces vamos a suponer que a ti te dan una figura, como de estos bocetos, ¿no? Y te dicen, ok, ahí está la figura. ¿Sí? Está la figura. Si tú quieres hacer el dibujito, por ahí. Ok. Si quieres hacer el dibujito, pues haces el dibujito por ahí de manera rápida. ¿Ok? Y ya tienes tu dibujito. ¿Ok? Ahora, te van a decir que este de aquí, por ejemplo, mide 45 y este de aquí que mida 60. ¿Ok? Te van a dar tus medidas. Y te van a decir, ok, es que este es el doble. Y acá a lo mejor está el original. Entonces, tú quieres saber las medidas de este de aquí, pero te dieron el de este lado, ¿no? Entonces, ok, tú dices, bueno, si yo ya tengo este de aquí, pero me dan un dato extra, que es el básico, sin ese dato no puedo hacer nada. Y me dicen, este es el doble, ¿sí? Es el doble de este. Entonces este de aquí, pues si este es su doble, se supone que el factor que fue de aquí hacia allá, pues es un 2, porque es el doble. Entonces significa que de aquí para acá se debe de multiplicar por 2, porque dicen que es el doble. Pero el problema no es ir de aquí a aquí, el problema es ir de aquí a las originales. Entonces tú dices, bueno, ok, si esto es verdad, entonces yo tengo dos opciones. Una, este número, si quiero obtener el de aquí, pues voy a ir al revés. Por eso se llama factor inverso. Entonces, si este es el original y se supone que fui al doble y yo quiero regresar, entonces si yo quiero regresar ya no voy a multiplicar por 2 porque voy al revés. Entonces voy a aplicar a este número el inverso, que el inverso debe de ser un medio. Entonces para ir de vuelta, yo si quiero regresar, debo de aplicar el un medio, que es el inverso. O sea, por este es el que voy a multiplicar. O en su caso, entre ese sería dividir, pero si yo divido me iré al mismo. Entonces, ¿cómo lo haré? 60 por 1 entre 2. ¿Sí? O sea, prácticamente es la mitad de 60. 60, ¿sí? 60 por 1 me da 60. Entre 2, 30 centímetros. 45 por 1 entre 2. Pues me debe de dar la mitad, que debe de ser 22.5 centímetros. Y ahí está. No olvidemos que de aquí a acá es el factor normal, que es por 2, porque es el doble, y su inverso pues es el 1/2. ¿Sí? No olvidemos eso. Y es así como nosotros podemos encontrar las medidas, se supone, del original. Eso y cuando nos digan que este es el doble del original. Y bueno, en su caso de esta manera pueden ver que no es nada complicado. O sea, a ti te pueden dar alguna medida, cualquiera en general, y tú a partir de ella puedes encontrar cualquier otro, sin tanta complicación. Entonces dependerá de qué son los valores que te están dando y cuál es el factor que te estén manejando. Si a ti te dan, como en este caso, estas medidas y quieres encontrar el original, pues multiplicas por este factor. Y en su caso, pues también podrás dividir si es que te lo piden.
Entonces aquí, con esto yo creo que está muy bien. Repito todo para retroalimentar esto. Cada vez que a ti te den un factor, este que esté arriba, si es mayor y el de abajo es menor, entonces la figura va a crecer. ¿Cuándo va a disminuir? Cuando te digan que vas a dividir entre el factor y también si vas a multiplicar, pero el de arriba tiene que ser más pequeño que el que esté abajo. Entonces, de esa manera, tu figura pues se va a disminuir. ¿Ok? Se hará como que dice más pequeña. No necesariamente siempre hay que dividir, ¿eh? Entonces, cualquier duda, de todas formas, yo aquí les dejo la explicación. Repetimos, factor inverso. O sea, que si yo quiero ir del B para este de acá, pues no solo tengo que dividir, sino también puedo multiplicar, pero ya no va a ser por el mismo, sino va a ser por el 2 tercios. Eso sí quiero ir hacia este lado. Entonces, ahí es donde yo debo de tomar en cuenta que necesito. Lo mismo de aquí. Si yo al inicio se supone que fui de aquí a aquí y dividí entre este, su inverso de este debería ser el opuesto. Entonces, ahí es que nosotros también tenemos que jugar un poquito con todo esto. Para mí, es mejor manejar siempre la multiplicación y que nos diga directo si va a aumentar o va a disminuir. ¿Ok? Repito, si el número que está arriba es mayor que el de abajo, la figura siempre va a crecer. Y siempre que multipliquemos. También, si dividimos, en automático se hará más pequeño. ¿Ok? Porque estamos dividiendo justamente la figura, o sea, la estamos partiendo del tamaño que tenga a un tamaño más pequeño. Bueno, yo espero que les sirva esta explicación. No está tan extensa, pero pues ojalá y les ayude. Gracias.